¿Cómo están? Algo ocurre un domingo a la 1:40 de la tarde. Te puede entrar el sueño. Si sí, pide la ayuda al de al lado. Si ves a alguien que está medio codeando, ahí lo ayudas tú con tus codos también. Pero te quiero animar. Ya hoy, esta mañana, un hijo de un amigo de muchos de nosotros fue restaurado. Nathan Aguilar, hijo de Sergio y Somara, fue restaurado en el ministerio de Downtown. Muy lindo, conmovido ver el milagro de Dios. Y hoy vamos a tener 2 bautismos, amén. Así que vamos a celebrar esto. Te quiero hablar acerca de algo nuevo. Un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Un nuevo espíritu y un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando acerca del fruto del espíritu. Y sí, como el fruto del espíritu va transformándonos en forma individual, pero también que nos quiere transformar nuestras familias y la gente a nuestro alrededor. Yo sí creo que Dios ha proveído dirección en la palabra y en su Hijo Jesús, demostración en los discípulos del primer siglo y la iglesia del primer siglo, y una fuente de renovación en el Espíritu Santo, tanto para individuos como parejas, como familias, como iglesias, y yo creo que hasta la sociedad. Pero esto no es algo que Él lo hizo solo para una generación. En cada generación, Dios nos habla acerca de su deseo y la oportunidad de renovación. Independiente de tu edad, independiente de dónde vengas, Él quiere renovarnos. Ahí tuve una que otra conversación esta semana de algunos con una edad ya un poquito avanzada, diciendo, es que cuando era joven ahí sí tenía fuerzas. Y ahí sí el Espíritu obraba en forma poderosa. Pero Javier, me estoy poniendo viejito. Ya ten otra expectativa para mí. Ahora, si tú miras en las Escrituras, no ves ni una escritura que diga que la renovación espiritual se caduca en una edad. No hay tal. No dice que a los 20 sí, a los 40 no. No dice que a los 40 sí, a los 70 no. Ahí ves a varios en el Antiguo Testamento, especialmente a sus 80 años, diciendo, dame mi montaña. Yo no veo muchos de 80 años aquí. Así que no importa la edad que tengas tú, hoy te animo a creer que el Espíritu puede renovarte a ti como lo puede hacer a cualquier persona. Amén. Yo creo que es más cosa de fe y de corazón que de edad. La renovación espiritual es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y este año hemos sido testigos de muchas renovaciones espirituales. Amén. Yo he visto desde discípulos que en el pasado tuvieron momentos muy oscuros, aún divorcios, cuya fe, esperanza y vida estaba por el piso, renovar sus corazones y ver hoy el gozo de volver a enamorarse de Dios, de poder ver el Espíritu llenarlo a Él, agradecido y apasionado por Dios, por su verdad y por la iglesia. Hemos visto parejas que al llegar aquí algunas veces han sido casi en sus últimos suspiros, diciendo ya no más, quizás hasta aquí llegó la cosa. Pero empezar a estudiar la Biblia, unirse con discípulos, empezar un proceso de transformación y hoy verlos enamorados, apasionados y agradecidos por lo que Dios puede hacer en nosotros, con la disposición de perdonar cosas que quizás antes no se podría. Hemos visto varios adolescentes, como se mencionó. El pensar de que más de 40 adolescentes hayan ido a un campamento queriendo conocer a Dios, eso dice mucho. Si no sabes, en nuestro ministerio de Downtown, y en verdad a nivel de iglesia, más de 100 universitarios se bautizaron o restauraron el año pasado. Quizás tú eras de los que pensabas, no, en mi generación sí la gente quería buscar a Dios, pero en esta nueva generación yo no creo. Hoy te vengo a decir que eso no es así, sino que hay un hambre espiritual en toda generación. He visto solteros llegar aquí al principio sin fe y sin corazón,
desilusionados quizás por relaciones del pasado, y llegar y enamorarse de Dios y ahí volver a captar una visión acerca de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Yo personalmente en estas últimas semanas he estado orando específicamente por un reavivamiento espiritual de nosotros. Y francamente en muchas formas he visto un reavivamiento en muchos aquí. Pero el reavivamiento, si es del Espíritu, debe no solo abarcar un par de personas o algunas personas. El Espíritu no es tacaño. Al Espíritu no le falta fuerza. Él tiene la capacidad de reavivarnos a todos. Entonces por eso hoy te quiero hablar acerca de un reavivamiento en ti, de corazón y de espíritu. El Nuevo Testamento en verdad es un testimonio del avivamiento que el Espíritu Santo puede hacer. Miramos la iglesia del primer siglo y se ve algo poderoso de cómo el Espíritu puede reanimar y renovar personas. Pero esto no es solo algo del Nuevo Testamento. Dios viene hablando de reavivar individuos desde hace tiempo. Por eso hoy vamos a leer el libro de Ezequiel. Acompáñame ahí, ve a tu Biblia el libro de Ezequiel. Un libro escrito a los exilados en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Ellos habían sido deportados en el año 597 antes de Cristo. Y qué triste estaban ellos. Habían perdido su tierra, habían perdido su identidad, se sentían que habían perdido aún su acceso a Dios. En este libro el Espíritu Santo confronta el pecado del pueblo, confronta cómo se han alejado de su voluntad, trata la idolatría, trata la corrupción, trata la injusticia, pero lo trata en una forma de esperanza. Él revela que la gloria de Dios se puede ver en todas las generaciones y por todos lados. El Espíritu transforma el carácter y las relaciones. Por eso acompáñame a Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Y encontramos ahí donde el Espíritu Santo dice: la palabra del Señor vino a mí. La palabra del Señor vino a mí. En otras traducciones esta frase se traduce: el Señor te dirige su palabra. Y yo te pido hoy que al abrir aquí la Biblia no pienses Javier me está hablando, porque lo que abres es la palabra de Dios, amén. Entonces si es así, ¿quién te está hablando? Dios. Dice, el Señor te dirige su palabra. Y quizás en algo sientas, oye, ¿quién le dijo? ¿Por qué me está hablando a mí? ¿Por qué es tan personal? No se mete en mi vida. Pues es Dios hablándote a ti. Él quiere ayudar tu vida, amén. Qué lindo que Él nos tome así el interés personal. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos les duelen los dientes. Tan cierto como que yo vivo, declaró el Señor, Dios, jamás se va a volver a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. En nuestra cultura hay muchos proverbios, ¿sí o no? Hay muchos de cada tierra. Aquí ellos tenían este proverbio: los padres comieron uvas agrias y los hijos les duelen los dientes. Mira, el concepto de que jóvenes o adultos vayan a un psicólogo o a un psiquiatra y cuando empiezan a hablar acerca de sus vidas dicen, es que fue culpa de mi papá. Yo soy así porque es culpa de mi mamá, porque yo crecí en tal lugar, ¿no? Y eso parece como algo moderno. Nota aquí, esto es escrito hace 2600 años. Y hace 2600 años ya había el patrón de echarle la culpa a alguien más. Eso es algo de toda generación, de pensar que mi situación no es culpa mía, no es mi responsabilidad, sino es culpa de alguien más. Ahora, ¿es verdad que somos afectados por las decisiones de nuestros padres? Sí. Que en una y otra forma tenemos que vivir las consecuencias de tales decisiones, definitivamente. Pero todo este capítulo 18 habla acerca de la responsabilidad personal. Y yo te quiero hoy llamar a tomar responsabilidad personal de tu vida. Porque no te sirve a ti echarle la culpa a alguien más y tú no adueñarte de tu parte.
Solo cuando nos adueñamos de nuestra parte, entonces sí tenemos la capacidad de entender cómo Dios nos quiere transformar. Entonces, los padres comieron uvas agrias y los hijos les duelen los dientes. Ok, hoy en día, dice aquí más bien, la persona que peque morirá. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno. Aún en Latinoamérica se inventó una doctrina, y en verdad fue a nivel mundial, no solo en Latinoamérica, nada más que se expandió mucho en Latinoamérica. Una doctrina falsa que empezó por el año 300, en el cual se estaban muriendo los niños. Y al morir niños les preocupaba, ¿qué hacemos con estos niños? Porque se había enseñado el concepto de que todos somos culpables del pecado de Adán. Adán pecó y nosotros sufrimos la consecuencia del pecado de Adán, que no acceso al jardín, pero no somos responsables ni culpables de ello, ¿correcto? Pero desde el año 300 se enseñó el concepto de que entonces cada niño es un pecador y está separado de Dios, y por eso se inventó una doctrina falsa de que hay que bautizar bebés, porque la Biblia dice que es al arrepentirte y bautizarte que recibes el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lidiar con ello? Que la Biblia dice eso y estos bebés muriéndose. Y si el bebé está cargando con el pecado de Adán, entonces hay que hacer algo. Y de ahí surgió esta doctrina falsa. Hoy captamos, y vamos a leer aquí en Ezequiel 18, de ¿quién es responsable de tu vida? Tú. ¿Quién es responsable de tu pecado? Tú. ¿Es responsable tu mamá y tu papá de tu pecado? No. ¿Eres tú responsable o culpable del pecado de tus hijos? No. Acompáñame a la próxima escritura, dice, versículo 19. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis estatutos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Queda muy clarito aquí entonces, ¿quién es responsable? Cada uno de su vida. ¿Tengo que yo dar cuentas del pecado de mis papás? No, ellos van a tener que enfrentarse a Dios por ello. ¿Seré yo afectado por las decisiones que ellos hicieron? Quizás sí. Ahora, el que sea afectado me da a mí entonces la capacidad y la responsabilidad de decidir, ¿y yo qué? Si tú lees todo este capítulo, se ve el ejemplo de un abuelo recto, un hijo perverso, un nieto recto. Bueno, entonces, ¿quién es responsable de qué? Cada uno es responsable de su propia vida. Esto es importante para nosotros en varios lados. Uno, de que no le echemos la culpa a nadie más. Otro también, de que varios de nosotros hemos dado todo tratando de educar a nuestros hijos en rectitud. Llamen por ello. Ahora, el que nosotros invirtamos y tratemos de ayudar a nuestros hijos en rectitud, ¿nos da la capacidad de controlarlos? No. Yo puedo influenciarlos, pero termina siendo decisión de cada uno. Yo sí creo que varios de nosotros andamos cargando las maletas de culpa, que hoy te quiero pedir que las sueltes. Ahora, ¿que hemos sido papás y mamás perfectos? Ni uno. ¿De acuerdo? El que diga que sí lo es, ahí sí te tienes que arrepentir de algo. Ahora, fuera de ello, como más los podemos ayudar, es siendo humildes, íntegros y perseverando nosotros con Dios. Amén. De nada sirve que yo pierda, se me chupe el espíritu por las decisiones buenas o malas de mis hijos. Pero francamente yo sí creo que hay uno que otro entre nosotros que ha perdido corazón y espíritu por lo que han decidido nuestros hijos. Ahí yo digo que el diablo está ganando dos batallas. No le des la segunda para ganar. Te pido hoy que decidas, yo voy a hacer lo que yo pueda. Trataré de influenciar, pero la responsabilidad le va a quedar a cada uno de su vida y sus decisiones. Amén. ¿Están conmigo? Están calladitos. Sigamos, 21. Pero si el malvado se arrepiente, mira,
Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Amén. Vivirá por haber actuado con justicia, y Dios no tomará cuenta de todos sus pecados que este malvado haya cometido. ¿Lo has conocido? ¿Sabes quién es ese malvado? Tú y yo. ¿Ah? No te hagas. Llegaste muy bien vestidito, pero Dios sabe quién hemos sido. A ese malvado Dios lo quiere perdonar. Quizás tú digas, no, el malvado es este de al lado. Pues a ese también Dios lo quiere perdonar. Quizás tú tienes a alguien, y seas honesto, que digas, uy, ese sí que ha sido malvado. Pues ¿sabes qué? A ese Dios lo quiere perdonar. Aunque quizás tú no lo quieras perdonar, Dios sí. Entonces te toca a ti también perdonarlo, amén. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No. No quiero más bien que abandone su mala conducta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Quizás tú ahí entraste aquí y quizás llegaste como las primeras que yo llegué y decía, ¿yo qué hago acá con esta gente? Estos son todos santicos. ¿Y yo qué hago acá? Si en verdad supieran quién soy yo, no, mejor me hago el que no. Pues mira, tú y yo, aunque hayamos llegado así, somos el malvado que Dios quiere que sí, abandone su conducta mala y que viva, amén. Yo, el Señor Dios, lo afirmo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Versículo 30, continuamos. Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según la conducta de su primo, no, de su abuelo, menos, de su papá, no, de su esposa, tampoco. Su conducta, afirma el Señor y Dios. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevo. Mira, adquieran un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivan, afirma el Señor y Dios. Bueno, ¿lo podría decir más claro? Esto no está en japonés ni en inglés. Está en palabras simples. Él quiere que tú adquieras un corazón y un espíritu nuevo. Mira, en estas semanas, un amigo que se va a bautizar hoy, Carlos, empezó a estudiar la Biblia. Yo tuve el gozo de acompañar en algunos estudios con él. Mi trabajo era ayudarlo a que empezara a leer el libro de Juan y en verdad captara de qué se trata. Mientras tanto, Sebastián y Miguel hacían estudios con él. Y este último martes, porque Miguel andaba en el campamento de preadolescentes, me pidieron ayudar con los estudios. Y hicimos un estudio acerca de pecado, de arrepentimiento y bautismo. Y al final de ese estudio, le pregunto, Carlos, bueno, ¿y cuándo quieres volver a estudiar? Mañana. ¿Y cuándo quieres estudiar después? El día después. Y entonces empezó día, es decir, miércoles, jueves, viernes, sábado, así, para poder bautizarme el domingo. Mire, este hombre aprovechó la oportunidad. Él adquirió un corazón y un espíritu nuevo. Él llamó a Sebastián, quien andaba en Europa, en uno de estos viajes misioneros, y se conocen desde segundo grado, y lo llamó y le dijo, Sebastián, necesito acercarme a Dios. Sebastián recibió esta llamada y mira, apenas volvió de Alemania, está que, qué bien, mi amigo desde la niñez quiere buscar a Dios, algo que todos anhelamos ver, que nos ocurra a cada uno de nosotros, ¿no? Pero de ahí él tomó la iniciativa y él ha decidido, yo voy a buscar este corazón nuevo, este espíritu nuevo. Y el diablo le pone frenos para que él no se acerque a Dios, igual que a cualquiera de nosotros. Pero requiere de nosotros ir y buscar para adquirir ese corazón nuevo y ese espíritu. Te pregunto, ¿estás tú hoy buscando, anhelando adquirir este corazón? Quizás lo tuviste en algún momento, pero el desafío es que puede pasar el tiempo y te puedes olvidar. Pero la oportunidad de adquirir ese corazón continúa presente. Amén. Acompáñame al capítulo 36.
Aquí es lo que Dios dice que Él va a hacer con nosotros. Dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Esto fue escrito hace 2600 años. Hace una semana, al terminar el servicio el domingo, yo estaba confraternizando con William y hablamos acerca de su vida. Y dicho y hecho, tú lees esta escritura y es pintadita ahí. Porque él me compartió, mira, Javier, honestamente, si estuviera en Bogotá, esto yo no lo hubiera hecho. Dios tuvo que sacarme de mi nación y traerme aquí. ¿Y sí o no? Eso nos describe a la mayoría de nosotros aquí. En nuestro rancho, en nuestro pueblo, con nuestra gente. Yo no sé si hubiéramos estado aquí en esta reunión. Pero Dios dice, los sacaré de entre las naciones y los reuniré con mi pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo aquí contigo. Qué bello que Él haya planeado esto para ti y para mí desde hace tiempo. Los haré regresar a su propia tierra, a una relación con Él. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados, como va a ocurrir ahora en el bautismo. Quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y sus idolatrías. Tanto William como su esposa hoy en día empiezan a caminar en una vida diferente, un matrimonio fortaleciéndose más en Dios, buscando a Dios de todo corazón. Pero Dios tuvo que sacarlos de un ambiente para llevarlos a Él. De la misma forma con cada uno aquí. Él te ha sacado de cierto ambiente porque quiere una relación contigo y quiere darte un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Continuemos. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra, ¿lo conoces?, que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Yo sé que algunas esposas han estado orando, Dios, cámbiale el corazón de piedra, y ya le han visto cambios. Yo sé de una pareja, no voy a decir nombres, que la esposa está orando por ese corazón y lo mandó al retiro de hombres. Le pagó y le dijo, te vas, que te vaya bien. Y el otro con su maleta lista ahí en la casa, dijo, me voy para mi retiro de hombres. Llegó al retiro de hombres con la carita de que, bueno, aquí estoy porque me mandó mi esposa. Y honestamente fue transformado en ese retiro de hombres. Y hoy los que lo conocen, le conocen como un corazón de carne y tierno, no el corazón de piedra que tenía antes. Si te identificas, no tienes que levantar la mano. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, pero requiere tu disposición. ¿Y sabes qué? Esto de corazón de piedra, quizás es una parte de tu corazón que ande de piedra. Quizás aún es en una relación con un familiar. Quizás es un área de tu vida donde Él te quiera restaurar el corazón. Yo te animo a darle campo a Dios para que sí, Él te dé un nuevo espíritu y un nuevo corazón, porque de eso se trata, caminar con Él. Y quizás lleves, bueno, eso es para los jóvenes. Pues déjame hablarte a ti, que tienes un poquito de años más. Vamos a Ezequiel 37. Porque esta semana pasada tuve varias conversaciones con algunos veteranos en la fe, que me dijeron, bueno, Javier, es que ya no estamos poniendo viejitos, como les dije al principio. Y ahí como que, el tema se empezó a volver a hablar acerca de los achaques. Me duele esto, me duele el otro, es que no puedo por esto, es que no puedo por lo otro. ¿Te identificas? Que antes la conversación era de otro tema y ahora ese es el tema y el tema y el tema. Y el hablar de ese tema no ayuda a nadie. Pero bueno, vamos al capítulo 37 porque esto se está volviendo muy personal. La mano del Señor, no te dice Dios. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para el otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos.
Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y quizás te preguntas, quizás te ves al espejo, ¿podrán revivir estos huesos? Yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Es decir, cosa de Dios, no de uno. Es decir, no seamos nosotros quien frenan a Dios. Sigamos ahí. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios de estos huesos, yo haré entrar en ustedes un espíritu y vivirán. Les pondré tendones, hará que salga carne, los cubriré de piel, les dará aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Amén. Mira el proceso que Él establece. Quizás hay un área de tu vida que tú eres el hueso seco. Quizás alguien más te diga, sí, en esto, honestamente sí, eres un huesito seco. Primer paso para el hueso seco. Escucha la palabra del Señor. No hay nada que transforme más que la palabra del Señor. Nota que no le dice, hueso seco, escucha el podcast del pastor si sé cuándo, la pastora no sé quién. Porque yo he oído demasiado de gente que en vez de escuchar a Dios, escuchan la opinión del pastorcito, de la pastorcita, del podcast, de no sé qué. Digo, espérate, así no se resuelven los huesos secos. El hueso seco se resuelve a punta de la palabra del Señor. Y no es a punta de la palabra del Señor llenar tu cerebro, es a punta de la palabra del Señor llegar a tu corazón. Yo te quiero proponer, mira, septiembre viene y el otoño llegará. Proponer que de hoy hasta el primer día de otoño, tú hagas una campaña de voy a buscar, en verdad, llenarme de la palabra de Dios. Llenarme de la palabra de Dios y en particular, conocer las áreas donde mis huesos están secos. Para identificar tus áreas de hueso seco, muchas veces somos ciegos y necesitamos que otros nos la digan. Entonces te pido tener la humildad suficiente para bajar la guardia, formar amistades cercanas y decir, bueno, tengamos una charla y hablemos de mis huesos. ¿Y en qué área ves tú que mis huesos están secos? ¿Ya? Eso requiere una amistad. ¿Ya? Ahora no te pongas bravo, no te pongas molesta cuando se identifiquen áreas de tus huesos secos. Amén. ¿Estamos juntos? Ok. Después de eso, tú vas a orar y apuntar. Y de ahí entonces decidir, por este mes voy a orar y voy a leer en busca de qué me dice Dios acerca de esta área de huesos secos. Quizás tú tienes una herida profunda por algo que ha ocurrido. Pues eso no se trata así solas. Hay un proceso de cómo se trata ello. Y la Escritura te quiere ayudar. Ella te va a poner tendones, carne, piel, aliento de vida, y así sabrán que soy el Señor. Mi razón por la cual estoy perseverando en esta oración es que yo quiero que mucha más gente a nivel mundial sepa quién es el Señor. Y Dios ha estado haciendo cosas milagrosas aquí en Boston. Pero yo no quiero que sea simplemente con un porcentaje de la membresía, sino con todo el mundo. ¿Por qué? No solo por nosotros. Porque yo sí creo, yo tengo mucha interacción con líderes de iglesia a nivel mundial. Y se necesita noticias de huesos llenos del Espíritu. Y yo sí creo que el Espíritu quiere hacer algo especial aquí para contagiar a otros. Porque mira, la fe es contagiosa, pero la falta de fe también es contagiosa. Terminemos ahí, vamos al próximo. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé, tal como Él me lo había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron, se pusieron de pie y formaron un ejército numeroso. ¿Qué es lo que anda buscando Dios? No gente sentados en sillas. Un ejército espiritual. Armando habló acerca del amor. ¿Qué tal si nos formamos en un ejército de amor y un ejército lleno de espíritu y corazón? Así sí se va a poder ver cosas grandiosas. Pero eso va a requerir que tú lo que piensas lo haces. Que no se queda simplemente en algo que pensaste.
¿Eres tú parte de ese ejército? Eso es lo que Él quiere de nosotros. En el versículo 23 dice, ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mire, esto escrito hace 2600 años. Esto escrito 600 años antes de Jesús. Pero mira la foto que pinta acerca de Jesús, el cristianismo y la iglesia. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis estatutos y los pondrán en práctica. Versículo 25. Habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y nietos vivirán allí para siempre y mi siervo David será su príncipe eterno. Y en el 26 dice, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Los estableceré y haré que se multipliquen. Su plan es multiplicación. El desafío para nosotros es pensar, el espíritu que tengo yo, ¿quiero que se multiplique? ¿Quiero que se multiplique este espíritu lleno de Dios o este espíritu de apatía? Pues no, queremos que se llene, es el espíritu de Él, ¿no? Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Habitaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Hermanos y hermanas, y aquellos que nos visitan, Dios quiere poner en ti, en mí y en nosotros un espíritu y un corazón nuevo. Hoy podemos celebrar que 2 personas van a hoy recibir su espíritu, ser transformados de corazón y empezar esta caminata celebrando a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.